Buenas tardes, Ariel. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Un gusto, contento de poder participar, de poder verte nuevamente, de poder compartir, así que muy contento. ¿Todo bien? Bien, bien. Por acá también muy ansiosos por poder charlar por primera vez, quizás bueno, de esta manera, pero bueno, hemos tenido la posibilidad de cruzarnos muy pocas veces. Después, por ahí, incluso, bueno, lo que era el Mundial el año pasado, no teníamos muchas ganas de molestarte porque imaginamos cómo debe haber volado esa cabeza durante esos tiempos. Y bueno, después, lo que te decía, fuera de cámara, cuando te mandé mensajes, viendo en el archivo de Salonista, que hace bastante tiempo estamos cubriendo algunos nacionales, justo tuvimos la posibilidad de estar en el primer argentino A de selecciones y encontramos a alguien ahí dando indicaciones. Bueno, justo en ese momento era en las tribunas del gimnasio municipal número 1, pero bueno, nos dimos una grata sorpresa por saber que teníamos material bastante lejano, como así también ahora te voy a contar cuando empecé a escuchar por primera vez al famoso Villa Person. Pero bueno, mira, me hice una ayuda de memoria, la verdad que primero hablar un poquito acerca del entrevistado anterior, el Brusa, y la verdad que te hice una radiografía espectacular la otra vez. Y bueno, la verdad que nos motivó muchísimo a poder charlar y continuar esa gran charla. No, Brusa, un fenómeno, un histórico, un pionero de lo que es la difusión de nuestro deporte, sin duda uno de los grandes responsables de empezar a darle visibilidad a un deporte que estaba masificado en todo el territorio, así que aparte ha pasado por tantos estamentos, por tantos espacios de nuestro deporte que lo conoce como nadie, lo transmite de una manera muy particular también, y es una persona que siente la pasión por el salonismo, igual que todos nosotros, así que creo que ha sido un pionero y ha sido de una u otra manera la persona que inspiró a muchas de las nuevas generaciones a empezar a incursionar esto de la difusión del deporte, en una realidad hoy muy distinta cuando él comenzó, ¿verdad? Hoy tenemos medios en prácticamente todo el país, chicos que hacen un gran esfuerzo también para tratar de cubrir no todo solo las competencias locales, sino las nacionales, pero sin duda Brusa fue el gran pionero y un gran árbitro, y un gran formador de árbitros también, que tal vez es por ahí un área que se le desconoce. Los que somos, que tenemos muchos años en el deporte, lo sabemos bien, pero uno de los mejores árbitros que yo vi en nuestro futsal y a nivel internacional también. Bueno, me voy a ir de un lado para el otro, vamos a ir echando un poco, pero se me ocurre preguntarte también, no solamente por la primera vez que por ahí tuve contacto con vos, incluso vos sin conocerme, pero también la última. La última vez que nos vimos fue ni más ni menos que en la final de la División de Honor, donde también tuviste la posibilidad de estar como comentarista nuestro, la verdad un lujo para nosotros, pero bueno, también quería preguntarte eso. ¿Cómo te trata, bueno, el tema del periodismo y el tema de estar comentando con toda tu sabiduría, como hablaba recién? El Brusa un capo a la hora de hablar de arbitraje, entonces cuando relata tiene mucha incluso docencia y tiene mucha sabiduría del juego en particular, entonces es muy enriquecedor. Sí, a ver, fue un juego para mí, fue divertido hacerlo, obviamente con la responsabilidad de saber qué lugar estaba ocupando en ese momento, pero fue un hecho que lo tomé más como un juego y como una oportunidad también de poder, a través de Futsal Play y de la iniciativa de Fernando, de poder acercarle con mucha calidad en cuanto a imágenes, por el tipo de producción que él tiene Sí. y de elementos para poder transmitir un evento tan importante como una final de División de Honor. Así que lo asumí con esa responsabilidad, pero también con esa cuestión de juego y de novedad que me divirtió mucho, me sentí muy cómodo, creo que compartimos un buen momento, nos complementamos bien. No es fácil, porque hay que saber respetar los tiempos, no intervenir cuando no se puede, es un ejercicio, obviamente. No me veo ahí como una profesión, ni mucho menos, pero fue un momento divertido, agradable e importante para poder
que todo el país pueda recibir una muy buena transmisión en vivo, Te ¿no? pregunto esto porque pensé que por ahí lo hacías en algunos casos, por ahí que en Buenos Aires, por ahí podrías haber hecho alguna incursión también en la liga local. No, no, no fue así. ¿No es así? No, he hecho en algún momento algún comentario en la división Elite cuando comenzó, pero no, no es algo que a lo que me quiera dedicar. Sí, si me llaman y estoy disponible, puedo participar de ese espacio como un aporte simplemente. A ver, tenemos un pequeño cortecito con la señal de internet. ¿Vos me ves a mí? ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho, ahí te escucho, ahí está. Y justamente por esto también quería comentarte, porque eh, en cuanto a esto decís, es un tema de juego y bueno, de buscar los roles y las, bueno, las oportunidades. Esto yo te hablaba el otro día cuando te hablaba por chat, y te comentaba acerca de lo deportivo y cómo es importante que, creo yo, que el público a la hora de analizar el fútbol de salón no lo analice tanto como si fuese fútbol, ¿no? Sino más bien por ahí quizás como si fuese básquet. Lo estoy viendo hace rato, es algo que me interesa mucho y bueno, eh, acá hubo, entre otros, además de Miguel Slewich, también hubo un gran entrenador como Coco Méndez, que después yo me enteré, yo no tuve la suerte de conocerlo, pero me enteré que era entrenador de básquet. Resulta que viendo la nota con Brusa veo y me sorprende mucho y muy gratamente saber que vos venís del palo del básquet o que, bueno, tu padre era entrenador de básquet. Así que por ahí venía por ese lado la inquietud, ¿no? Con el tema del básquet. Y bueno, también preguntarte un poquito acerca de esos comienzos, en donde, sin ir más lejos, le contabas a Brusa que a los 12 años vos ya sabías que querías ser entrenador. Sí, el primer recuerdo que tengo es esa edad, ya de estar en la selección de la escuela, del colegio, y en forma cómplice con algún compañero establecer alguna estrategia, alguna jugada de pelota parada, pero como le contaba a Bruce en su momento, la carrera de entrenador o la carrera docente la viví desde edad muy temprana, porque mi papá estaba vinculado al básquet y fue entrenador, así que desde edad muy temprana vivencié esa profesión y la abracé rápidamente y rápidamente también encontré ese deseo por ser entrenador, ¿no? Obviamente que el primer recuerdo es de esos 12 años, pero donde se concreta más es cuando ya termino la secundaria y en un psicodiagnóstico me hacen hacer un dibujo y me dibujo ya como la posibilidad de encontrar una carrera vinculada a la docencia o vinculada a ser entrenador. Después encontré el futsal, ¿no? Que dentro del básquet que me encantaba y el fútbol que también me gustaba mucho, pude unir esos dos deportes en uno solo. Creo que ahí un poco, si nos metemos en el origen de nuestro deporte, vamos a saber, ahí pasó mi viejo, mira. Eh, Vamos a saber que el fútbol de salón tiene mucho de las reglas del baloncesto, ¿no? Seriani sacó mucho de las reglas del baloncesto para trasladarlas y adaptarlas al futsal. Por lo tanto, en cuanto a la densidad del juego, por cantidad de hombres que intervienen y el espacio de juego se asemeja en sus comportamientos tácticos, en sus procedimientos, en algunos principios, en algunos momentos del juego. Entonces, hay muchas cuestiones tácticas del básquet que son muy vinculantes a nuestro deporte y que son muy transferibles. Yo siempre manifiesto que las grandes novedades tácticas que aparecen en nuestro deporte fueron reveladas previamente en el básquet, muchas de ellas. Y yo sigo introduciéndome en esas novedades y tratando de adaptar esas novedades tácticas del básquet al futsal el día de hoy. Yo miro mucho más básquet europeo principalmente, porque tiene otras características, para adaptar nuevas modalidades tácticas que futsal, es la realidad. ¿Por qué Nos te lleva pregunto mucho esto? tiempo también de desarrollo en cuanto a su estructura, ¿no? A la formación de sus entrenadores, a los desarrollos de competencia.
bueno, tienen la suerte de no tener un deporte dividido también. Eso los ayudó y mucho. Pero es muy similar. ¿Por qué te pregunto esto? Bueno, porque muchas veces lo que veo, ¿no? Es que se vive el fútbol de salón mucho como el fútbol en cuanto a las críticas. A veces, sobre todo del lado de la tribuna, y bueno, está muy bueno también tener ese conocimiento para ir aprendiendo mucho más acerca del juego, porque, por ejemplo, hay variantes diferentes en fútbol con respecto al fútbol de salón, y hay muchas, como decís vos, más similitudes. Por ejemplo, sin ir más lejos, ya le vamos contando a la gente que el viernes vamos a tener la entrevista con ni más ni menos que otro campeón del mundo como Matías Rima, ya lo podemos decir. Por ejemplo, había mucha gente que me preguntaba, ¿por qué no lo pone de titular? ¿Por qué Mati no, por qué lo saca? Son cosas que tienen que ver mucho más por ahí bueno, con momentos, con cuestiones estratégicas que tienen más que ver con otros deportes que no es el fútbol. Sí, aparte, la posibilidad del reglamento a vos te permite la variabilidad en cuanto a la utilización de los componentes, o sea, de los jugadores. Por lo tanto, esa posibilidad reglamentaria o esa habilitación que te da el reglamento te permite a vos utilizar las características en función de lo que esté sucediendo y en estos momentos que se van dando en el juego. En el futsal no hay titulares y suplentes en una selección. Claro. Por eso la elección es tan compleja y es tan difícil en el armado de esos 12 jugadores que participan, porque vos necesariamente tenés que armar un plantel que te dé determinada variabilidad en cuanto a la riqueza que pueda tener y determinada respuesta para determinados momentos, y que esos jugadores también puedan complementarse entre sí, o sea, que tengan una relación desde lo sociomotriz, pero fundamentalmente también desde lo socioafectivo. Matías es un jugador que es absolutamente vertical y absolutamente peligroso en el uno contra uno. Definir Matías titular o suplente es un error de concepto, es un error de mirada y es desconocer un poco cuál es la dinámica interna en el funcionamiento de una selección argentina, donde no hay titulares o suplentes. Sí hablamos de rendimientos y de momentos, Sí. pero nosotros por lo menos la metodología que hemos usado siempre, en el primer tiempo han rotado todos han tenido la misma cantidad de minutos y obviamente en los segundos tiempos, en función del resultado y en función de la necesidad de lo que demandaba la competencia, obviamente ya se reducen las posibilidades, porque vos tenés que dar respuesta a esa realidad. ¿Me explico? Sí. Matías ha tenido un promedio de juego igual que casi todos. Tal vez el que más tiempo en cancha ha tenido es Renzo por característica, o Miguel Tapia, pero Mati estuvo parejo con el Chelo, por ejemplo. Claro. En cuanto a minutaje, digo, ¿no? Sí. Ariel, después por ahí vamos a hablar un poquito acerca del desarrollo, si es que se puede, porque hay que ver si realmente se analiza eso, y ahí quiero que me lo contestes, pero en la selección argentina, en el Campeonato Mundial de Misiones 2019, lograste, no sé si existe la palabra perfección, pero lo más cercano a tu ideal. Yo creo que la perfección no existe. Sí, Tampoco hay que buscarlo de forma desesperada, eso. Sí creo que hay que buscar la perfección y en esa búsqueda de la perfección encontrás algunas formas ideales. Yo creo que la selección argentina todavía tiene un techo alto, como para poder producir otras cosas mucho más complejas, mucho más elaboradas de nuestro juego, y que va a depender de la continuidad que tenga este equipo y este grupo y los que se vayan sumando a esta nueva etapa a partir de lo que pueda ir incorporando Armando desde su idea, pero el equipo todavía no tiene el techo. Sería muy difícil medirlo solamente desde el resultado numérico y determinar o decir que se encontró el ideal porque se alcanzó el resultado numérico. no, Creo no, que todavía falta, pero que sí hay una gran oportunidad porque hay jugadores con mucha experiencia y hay un crecimiento en nuestro deporte que permite que los jugadores que van accediendo a selección, los más jóvenes o los nuevos talentos, tengan herramientas que tal vez las generaciones anteriores, producto del desarrollo del deporte, no por nada en particular, porque la competencia es lo que te va dando las respuestas
deportivas, ¿me explico? En función del nivel de competencia, el nivel de exigencia, el nivel de crecimiento, el jugador va creciendo, el entrenador crece y eso hace que el deporte crezca también. Por lo tanto, yo creo que no se alcanzó el ideal y creo que hay un gran futuro con una gran oportunidad de poder ir buscando ese ideal que ojalá nunca llegue, porque eso nos va a mantener en movimiento e intentando innovar y reformulándonos permanentemente. Me refería más que nada a vos como entrenador, como tu ideal. O sea, contando Y esa tampoco, etapa. no, y tampoco, porque, a ver, nosotros, por ejemplo, hubo un montón de cosas que no hicimos producto de que no encontramos esa dificultad que nos podía presentar los rivales. Entonces nosotros teníamos ensayado un montón de situaciones y movimientos en función de tipos de defensa que podíamos llegar a encontrar que no se vieron representadas, por lo tanto no fueron utilizadas. O sea, desde mi lugar yo creo que no, que el ideal no existe, uno aspira a encontrarlo, aspira a la perfección, esa perfección es posible, es como la utopía, ¿no? Sí. La utopía nunca llega, es como el poema de Galeano, ¿no? ¿Para qué sirve? Para caminar. Bueno, esta búsqueda tiene que ver con eso. Si te encontrás buenas expresiones o expresiones cercanas a tu idea o a lo que vos creés o intuís que ese equipo puede representar, pero tampoco creo que haya encontrado desde la expresión de los chicos una gran expresión sin lugar a dudas, pero no la expresión ideal o el formato final de mi idea como entrenador. Claro, hablaba de lo cercano a la perfección, por ahí más que nada pensando en que fue hermoso como jugó esa selección más allá del rival. Se podía cruzar cualquier rival y la idea siempre era la misma. Incluso Sí, bueno, no por hacer. desde la intención sí, desde la intención sí. Si algo tuvo este equipo fue que estaba convencido de una idea y se adueñó de esa idea, y esa idea ya no le pertenecía al cuerpo técnico, sino que era es una idea que le daba identidad a cada uno de ellos, donde ellos se sentían no solo seguros, sino convencidos de eso, y eso es lo más importante. Y el equipo reflejó tal vez eso, desde la intención, creo que el equipo defendió una idea que la tomó como propia y la aplicó independientemente del rival que tenía enfrente, tratando de imponer condiciones. A veces el juego te lo permite, a veces no te lo permite. Y tenés que adaptarte a esas situaciones también. Desde ese lugar de la intencionalidad, yo creo que sí. Perfecto. Ariel, quiero preguntarte por un par de palabritas que tengo así como anotadas en cuanto a tus comienzos, o más bien en lo que tiene que ver con tu despegue como entrenador en Villa Person, donde hablas acerca de una reunión de muchos elementos que estaban con proyección en el 2005 hasta la culminación en el 2011 con la División de Honor. Hablas de una cuestión de sentido de pertenencia y me gustaría por ahí que profundices un poquito esa idea, cómo surge esa idea de sentido de pertenencia que por ahí a veces a veces se piensa como trillada, pero en realidad es la base de muchos proyectos y me imagino que debe ser una de las bases de cualquier proyecto que pueda llegar a tener vos como entrenador. Bueno, pero ahí está, ahí hablamos de vuelta del convencimiento, del compromiso. El sentido de pertenencia tiene que ver con eso, ¿no? Con darle sentido a pertenecer a algo que te trascienda como ser humano, no simplemente desde lo deportivo. Una idea que desde la expresión de su juego represente aquello que decís en un plano mucho más abstracto que está vinculado a la cultura de un club y a esa representación. Entonces tiene que ver un poco con esto. Yo creo que los equipos que logran tener ese sentido de pertenencia y esa representación a partir de determinados valores que se dan a partir de acuerdos colectivos, ¿sí? Y que están acompañados desde lo cultural, con acciones, con rituales, con símbolos que identifiquen, que le van dando soporte, permite que ese equipo a la hora de enfrentar desafíos pueda sortear de mejor manera o tenga un plus con respecto a otros equipos que no lo tienen. ¿Sí? Es como dice Dolina, ¿no? Prefiero perder con amigos que con desconocidos. Bueno, esto tiene que ver un poco con eso, ¿no?
Entonces, en esa construcción de pertenencia, vos vas generando también un compromiso, ¿sí? No desde la obligación y de la imposición, sino del deseo de la persona. Y cuando ese deseo está vinculado a determinados valores y a entender que aquello que estamos haciendo nos va a trascender a nosotros y que podemos dejar un legado hacia las generaciones que vienen atrás, y que lo que nos toca vivir en ese momento lo tenemos que afrontar aún con sus carencias, sabiendo de que tal vez lo que nosotros hagamos en este tiempo lo puedan disfrutar otros en otro momento. Eso hace que vos te trasciendas a vos mismo. Y es una de las cosas que más felicidad le da a un ser humano, o que más feliz lo hace, y no lo digo yo, lo dicen las neurociencias, está vinculado a aquellas cosas que nos van a trascender, ¿sí? O ponernos desafíos que son más grandes que nosotros mismos, o dejar un legado transformador, Bueno, que en definitiva es lo único que tiene sentido en esta vida, porque todos nos vamos a morir y nos van a olvidar. Por lo tanto, en ese trayecto, lo que queda es lo que hicimos, y aun cuando nos olviden, en algún registro de alguna conducta que se repita, seguiremos vivos. Y ese es el legado que debemos dejar. Entonces, toda esta idea, que también fue transferida a Selección Argentina, fue lo que se construyó en Villa Pearson, con una serie de programas, con determinadas condiciones que en forma causal y casual se fueron dando, donde empezamos a encontrar dentro de los elementos que participaban muchos chicos que estaban estudiando el profesorado de educación física, muchos jugadores de primera que eran profes recién recibidos, que tenían una idea parecida, y que durante el transcurso de todo ese tiempo pudimos ir desarrollando y mejorando determinados programas orientados a una formación mucho más integral, utilizando el futsal en este caso, o el deporte, como una excusa para la educación de las personas. Entonces, de esa mirada integral, el equipo no solo fue alcanzando grandes estándares de lo técnico, de lo táctico, porque también nos encontramos con generaciones muy buenas, sino que fue trascendiendo en el ámbito social, en el ámbito emocional, en el ámbito de la vida del club, y aquellos componentes que no llegaban a poder participar en el alto rendimiento seguían participando de la vida interna en determinadas áreas. Entonces se hizo como una familia. Y yo creo que el gran éxito de ese equipo fue justamente ese sentido de identidad y esa red cultural que se generó, al igual que se hizo con Selección Argentina. Porque la idea es esa. Yo entiendo que aquellos equipos que tienen esto tienen un plus a la hora de enfrentar desafíos. No hay manifestación de amor más grande que el compromiso para un entrenador de sus jugadores. O sea, la manifestación de afecto más grande que te pueden demostrar los jugadores hacia un entrenador es el compromiso y el apego a una idea, aún en las discusiones, en las diferencias y en la construcción que se hace en forma colectiva. Porque el entrenador no tiene todas las verdades y toda la razón. Entonces, esa idea de equipo se va construyendo desde un lugar absolutamente horizontal. Obviamente que hay alguien que lidera, que baja una línea, que manifiesta una idea o que inspira determinadas cosas, pero la construcción es colectiva. Por lo menos en esas cosas creo yo, ¿no? Es interesante, muy interesante las cosas en las que vos crees, por eso es que estamos haciendo esta entrevista. Déjame primero, quería saludar a la gente. Hay gente de Colombia que nos está viendo, bueno, hay gente de todo el país que se está uniendo a la transmisión, así que la verdad que un gusto. Bueno, después esto lo vamos a subir también a YouTube seguramente. Quería aprovechar también para que, bueno, por ahí me brindes un pantallazo acerca de tus gustos. Por ahí recién hablabas que te gusta el fútbol. Y por ahí me gustaría saber qué referentes, qué personas admirás. Me imagino que, bueno, en algunas podemos llegar a coincidir. En el rol de entrenador. Sí, puede ser el rol de entrenador, después también puede ser algo que te deslumbre, como algún jugador que te deslumbre, no solamente por... No, jugadores cientos. Sí. Jugadores cientos de jugadores que me emocionan. Generalmente son los jugadores que me emocionan, sí, y que tienen una determinada estética, ¿no? No sé, desde Redondo, pasando, no sé, por Verón, la Oveja Telch, que ustedes ni saben quién fue, y tantos otros. Bueno, a ver, obviamente Diego, Messi,
y tantos jugadores que me deslumbran. Xavi, Iniesta, son jugadores que me generan mucha atracción. Primero por la inteligencia que tienen, segundo por su estética. La estética es algo que para mí es importante, la belleza, agregarle belleza al juego. Y después de los liderazgos, mi máximo referente en el fútbol es Bielsa, sin lugar a dudas. Para mí es un entrenador que ha influido mucho en mi carrera, aún sin saberlo, ¿no? Claro. Una vuelta tuve la oportunidad de mandarle una carta a través del profe Bonini, y bueno, le manifesté esto, ¿no? Le manifestaba que le agradecía que me había formado aún él sin saber que lo había hecho, ¿no? Pero sin dudas ha sido una fuente de inspiración muy, muy importante para mí. Y en otros deportes, bueno, mi gran referente es Phil Jackson, que es un entrenador de los Chicago Bulls, de los Lakers, que también tiene una mirada muy particular del deporte. En algún punto tienen puntos de encuentro con Bielsa, y si tomás también en esa línea, obviamente Guardiola, obviamente Cachito Vigil, Velasco en el vóley, o sea, son grandes referentes que tienen un hilo conductor y que entienden el deporte de un lugar muy similar, muy parecido, ¿no? Claro. ¿Por qué te preguntaba esto? Porque quería preguntarte sobre los estilos, y ya pasando de vuelta al fútbol de salón, me gustaría consultarte acerca de, bueno, por ahí antes se hablaba mucho de los estilos, hasta el día de hoy siempre van a haber antagonismo. Sin ir más lejos, hace por lo menos 10, 15 años, alguna vez le pregunté a algún referente del fútbol de salón de Río Grande, donde soy yo, cuál era el estilo, no sé si patagónico, pero en el caso del río grandense en ese momento casi todos te decían, sin ninguna duda, esperar y contragolpear. Hoy en día eso está cambiando, el dinamismo del deporte te lo permite y te obliga casi a eso. Pensando en cuestiones de estilos, ya no por ahí preguntarte si se espera o si se contragolpea o si hay que ir todos al ataque, sino es más una cuestión de ver qué jugadores tiene el entrenador, y el entrenador adaptarse a eso, o que los jugadores se adapten al entrenador. Ahí por ahí es bastante amplia la pregunta, pero bueno, ahí vos tenés la posibilidad de desarrollarla como... No, yo creo que hay cuestiones culturales que hacen a determinadas regiones de nuestro país, ¿no? Sí. Esta es la característica del juego patagónico, un juego mucho más vertical, más agresivo, más directo, ¿sí? Hasta más anárquico en algún punto, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Si vos haces, nosotros hicimos un análisis muy profundo cuando empezamos con selección también, para ver el nivel de acceso de los jugadores, si había formativas, si no, los orígenes de los goles en las distintas regiones, cantidad de goles, y uno de los análisis que nos dio era la cantidad de goles, tanto a favor como en contra, que se daban en los partidos, ¿no? Eran partidos con goleos muy altos en la Patagonia. Entonces tiene un estilo muy marcado. Ahora, los estilos son todos buenos, no hay un estilo mejor o peor. Claro. ¿Sí? El tema es la eficacia y la eficiencia de aquello, y aquello que está relacionado al gusto de cada uno, que tiene que ver con una cuestión hasta estética. Vos tenés entrenadores de estilo, entrenadores más pragmáticos. La división en los entrenadores se dan en esos dos parámetros. No hay más. O tenés el pragmático, o tenés el de estilo, o tenés alguna combinación en alguno que pueda jugar entre uno y otro. La realidad es que no es tan importante el estilo, que es distinto a las formas. El estilo no es tan importante, sí la eficacia, la eficiencia y qué decisiones los jugadores van tomando. Desde mi lugar, para mí el deporte es gestión de tiempo y espacio, es lectura. Y no interesa tanto porque a veces el deporte es un deporte de momentos, por lo tanto a veces te somete el rival a tener que defender en determinadas alturas y tener que usar transiciones rápidas y correr, y a veces tu propuesta es otra y tratás de imponer esa situación de juego y de dominar desde recuperar rápido y hacer de la tenencia una religión. Y hay equipos que se sostienen básicamente en esa tenencia y se pierden la orientación del arco rival. Hay otros que son más directos.
que elaboran menos, pero todo tiene que ver con el momento. Hoy la realidad indica, con los momentos del juego digo, ¿no? Hoy la realidad indica que las capacidades físicas han aumentado, ¿sí? Hoy se corre mucho, se corre más, se corre mejor para mi gusto. Las defensas han subido en altura, por lo tanto los comportamientos del juego combinativo, de elaboración, han cambiado y van a ir cambiando durante el trayecto de estos próximos años, para mi gusto, para ver un deporte mucho más directo. Tal vez no es de mi gusto, pero seguramente, producto del crecimiento del tipo de defensa que hoy se están viendo, vamos a ver un juego mucho más directo, menos combinativo, intentando jugar con más profundidad. Eso sin lugar a dudas. Ahora, podemos jugar a pesar de que el rival no proponga eso, con estas consignas sí también se puede. Y yo creo que eso depende del tipo de entrenador. Ahora, obviamente que el estilo que yo le pueda dar a un equipo o mis ideas van a estar vinculadas a los elementos que yo tenga para poder trabajar y a las condiciones y qué cosas esos jugadores puedan ir implementando o no puedan ir implementando, qué cosas tengan adquiridas o no tengan adquiridas. Lo más importante que un entrenador, para mi gusto, tiene que observar siempre es cuáles son las relaciones que se dan entre los jugadores, tanto de lo sociomotriz como de lo socioafectivo. Entonces, lo primero que uno tiene que evaluar no es lo mismo un club que una selección, no es lo mismo una selección local que una selección argentina, donde vos tenés la posibilidad de elegir desde otro lugar. Pero creo que lo primero que tiene que evaluar un entrenador es, bueno, yo tengo esta idea, cómo se relacionan ellos, qué tienen adquirido, cómo se relacionan desde esas sociedades o pequeñas sociedades, cómo combino esas sociedades y cuáles son aquellas sociedades cualitativas que me dan la posibilidad de sacar ventaja, porque en definitiva el deporte es eso, ventaja y desventaja. Por lo tanto, entender bien y leer muy bien eso, cómo se da esa relación y en función de eso establecer la idea. Ahora, para ir a un lugar de una propuesta, de una idea y modificar determinadas conductas, yo tengo que saber que tengo que tener tiempo para trabajar y que no puedo imponerlo, tengo que ir trabajándolo en el transcurso de un tiempo. Si el resultado, si mi trabajo no va a depender de un resultado numérico en forma inmediata, como le pasa a la mayoría de los entrenadores hoy en la Confederación, que no son profesionales y no dependen de un resultado, ¿por qué no apostar porque los jugadores incorporen nuevas herramientas? Para que de esa manera también nuestros jugadores tengan más posibilidad de acceder a espacios de mejor competencia. Vos sabés que me acordaba la ayudita que tengo acá escrita, que hablabas de en Buenos Aires canchas donde se jugaba que eran de 25 por 13 o bueno, canchas muy, muy chicas. Esto ¿cómo Sí, de Villa Pilson era esto. Ajá. Te preguntaba eso porque había una gran similitud con, por ejemplo, los inicios del fútbol de salón en Tierra del Fuego, con canchas de esas dimensiones, pero en la década del 80 y 90 también, te diría. Por ahí como... Bueno, pero estamos hablando de una época absolutamente dorada del sur, Claro. con jugadores de un nivel y de una técnica increíble y con entrenadores como Cocol, como Demetrio, grandísimos entrenadores. Demetrio fue un adelantado para nuestro deporte, Sí. sin lugar a dudas. Y bueno, por ahí preguntarte por eso, cómo va evolucionando eso ahí en Buenos Aires y también por ahí teniendo en cuenta o haciendo un paralelismo con este futsal patagónico que por ahí tiene mucho de destellos de gran capacidad individual por parte de sus elementos. Sí, bueno, a ver, a nosotros nos vino bien esa dificultad, para nosotros no fue una carencia en definitiva. O sea, aquello que parecía una dificultad fue una gran oportunidad porque nos permitió, primero, trabajar la técnica desde una mayor complejidad. Entonces, el grado de resolución vinculado al tiempo y el espacio tenía que ser mucho más rápido y más eficaz y más eficiente. Por lo tanto, desde de lo que tenía que ver con la relación con el balón, eso le dio al jugador de Pearson un determinado estilo también, muy característico en cuanto al tipo de controles, a las formas,
y también nos hizo muy económicos a la hora del aprovechamiento del tiempo y el espacio en cuanto a los desplazamientos, a ocupar los espacios o desocuparlos, a jugar esto del desmarque y la posibilidad de poder estar rápidamente disponible porque el espacio no abundaba. Entonces, desde ese lugar nos dio una gran riqueza. Después había que transferir eso a 40 por 20. Ahora, ¿quiere decir que aquellos que entrenan en 40 por 20 no puedan tener esta característica? No, porque vos las unidades de entrenamiento las podés formatear de manera tal, favorecer estas complejidades para que el jugador pueda empezar desde edad temprana a tomar decisiones y a medida que vaya avanzando en su formación, que esas decisiones se vayan complejizando, ¿verdad? Yo insisto, nosotros tenemos un gran potencial y muchas características en distintas regiones de nuestro país. Eso no hay ninguna duda. Ahora, hay verdades que son del deporte, que no son discutibles ni para vos, ni para mí, ni para ningún entrenador, y tienen que ver con aquellos elementos que conforman la estructura interna de nuestro deporte. Entonces, en eso no puede haber discusión y esos elementos tienen que estar presentes en la formación de nuestros jugadores. Después, las características culturales de competencia que le dan el marco a un jugador o definen un jugador que para decir este jugador tiene esta característica y corresponde a esta zona, eso es la riqueza que tenemos a la hora de poder elegir y armar selecciones súper competitivas y con mucha cantidad de variantes, ¿sí? Mati parece un jugador anárquico y el juego requiere eso, ¿sabes? Claro. Vos necesitas en algún momento romper estructuras y necesitas un jugador que se salga de la norma y se salga de lo normal. Por eso valen lo que valen esos jugadores, ¿verdad? Claro. Entonces, no es una característica a despreciar. Ahora, ese tipo de jugadores o esa agresividad en ese juego individual hay que someterlo, no someterlo desde un lugar de obligación, pero hay que incluirlo al andamiaje colectivo. Entonces, ese jugador tiene que entender que tiene que ofrecer respuestas al colectivo, y el colectivo ofrecer respuestas de manera tal que favorezcan que esos espacios individuales donde podemos explotar a jugadores como Matías aparezca y se den. Y eso es tiempo de trabajo y fundamentalmente de modificación de competencias y alcanzar estándares de competencia de nivel, porque es ahí donde un jugador crece también. Porque nadie va a dar respuestas que no encuentre en la competencia. Quería retomar con eso que estabas diciendo, teniendo en cuenta las características por ahí del futsal de la Metropolitana, y bueno, por ahí preguntarte ¿cómo ves al futsal de la Metropolitana, teniendo en cuenta que ha logrado, tanto como vos como entrenador, con sus jugadores, y también obviamente ni que hablar del Estudiantil porteño, pero por ahí no termina de poder lograr capitalizar esto en materia de selección, aunque tienen un rico material para poder hacerlo? Y porque la Metropolitana viene sufriendo una problemática hace años. Si vos analizás los planteles de las distintas selecciones, han mantenido una base y una continuidad en su trabajo. Acá no se ha podido hacer eso. Nosotros hemos perdido una cantidad de talentos invalorables, irrecuperables, que lleva un tiempo. Yo hablaba de la experiencia competitiva como algo determinante a la hora del rendimiento, ¿no? Sí. Esa experiencia vital de competencia lo que hace justamente es elevar el nivel de los equipos, y Metropolitana lamentablemente con tanta pérdida a manos de AFA de jugadores, porque la oferta es muy grande y la competencia es muy grande acá, no ha terminado de consolidar y reflejar esa calidad de jugadores y calidad de entrenadores que hay, no en la expresión del equipo, porque los equipos juegan bien y tienen un estilo muy marcado, pero sí en el resultado numérico que nos viene siendo esquivo del 2011, ¿no? Si bien se ha accedido a situaciones de semifinal o hemos sido competitivos siempre, nos ha costado, pero tiene que ver con esto. Nosotros hoy tenemos 4 selecciones de nivel, Sí. Y jugadores, te diría, de selección argentina, o jugando en el exterior o jugando en AFA. Entonces vos tenés toda la generación de Villa Pearson, con campeones del mundo categoría C20, campeones del mundo con la mayor, muchos jugadores de Estudiantil porteño que yo hoy no los tenés. Y cuando esa generación de Villa Pearson, que era sumamente joven,
porque vos calculás que Miguel Tapia 91, Lucas Trípodi hoy jugando en el Inter Movistar, categoría 94, con 19 años ya había sido campeón de División de Honor. Ramiro Gómez Ares, Claro. también con 20 años campeón de División de Honor, todavía tenían y tienen mucho para dar, recién ahora están asomando algunos entre los 26, 27 y algunos 30 años. Ese talento no lo podés reemplazar tan fácilmente y volver a darle esa experiencia y ese recorrido a esos nuevos jugadores que vienen. Entonces se hace muy complejo. Vos pensás, los dos pases más caros del futsal de AFA fueron dos jugadores de la Metropolitana que no llegaron a estar ni siquiera convocados, que son Gerardo Mensegués y Eduardo Villalba, que fueron los dos pases más caros del futsal de AFA. Por lo tanto, es muy difícil reemplazar esa base y no tener esa posibilidad de que los chicos vayan teniendo continuidad como equipo en distintas competencias año tras año. No le pasa a Mendoza, no le pasa a Ushuaia, no le pasa a Río Grande, no le pasa a Misiones, y puedo nombrarte casi todas las selecciones que mantienen una base de 10, 12 jugadores, 8 jugadores. Claro. Bueno, por ahí te tengo que decir que por ahí en Río Grande pasó un poco, pero bueno, al haber tan poca cantidad de habitantes, por ahí se complicaba un poco más. Recuerdo una época de hubo un gran nexo y bueno, ahora vuelve a estar en la elite. Pero sí, bueno, pero Río Grande lo sufrió a partir de la crisis del 2007. Claro. A partir de la crisis del 2007, donde se van los grandes talentos, sufre nuestro deporte, sufre la competencia y tarda un tiempo en volver a recomponerse. Claro. Pero es indudable que hay calidad en Río Grande. Lo mismo que en Ushuaia. Lo que pasa que, bueno, nosotros tenemos que analizar el nivel de competencia interna primero. Lo primero que hay que analizar es el nivel de competencia interna. ¿Qué le estamos ofreciendo? ¿Con quién competimos? ¿Y cómo hacemos nosotros para retener nuestro talento? Obviamente que no es fácil, pero tenemos que ser creativos y buscar alguna forma de poder contener a partir mínimamente de darle una competencia de excelencia, igualar desde ese lugar en principio. Claro. ¿Sí? Después de lo económico es mucho más complejo, ese es un tema para por ahí otro momento, pero creo que la primera medida que deberíamos tomar es elevar los niveles de competencia. Y para eso hay que ser creativo, hay que ir a espacios más provinciales, más regionales, que compitan los mejores, que esos mejores después puedan competir con los mejores a nivel nacional sin descuidar los espacios amateur y federativos, obviamente. Pero bueno, la complejidad de nuestro deporte hoy se encuentra ahí y vamos a seguir perdiendo talentos, y no solo ya en el ámbito de Metropolitana, porque ya los van a buscar. Hoy tenés más de 25, 30 jugadores de Ushuaia jugando el futsal de AFA y cada vez se los van a buscar más jóvenes. Tenemos a Gaby que ahora lo fueron a buscar, y Gaby es categoría 2001. Claro. Gaby Sánchez de Río Grande. Sí, Gaby Sánchez. El 10 de... ¿Cuántos chicos de Río Grande ya jóvenes ya están incursionando en el futsal de AFA de acá? Entonces, ¿cómo hacemos para retener esos talentos? Y Gaby tenía proyección de selección argentina mayor. Tommy Pecio, un jugador que jugó el Campeonato del Mundo C20 y que nosotros lo habíamos llevado a los amistosos en Colombia para que se vaya fogueando. También jugando en San Lorenzo, y para mí próximo futuro Europa seguro, sí, en el corto plazo. Entonces tenemos que ver qué estructura podemos ir armando entre todos para tratar de contener ese talento, pero es la gran problemática que tiene nuestro deporte hoy. Y por ahí me interesa mucho esta parte de tu visión o de tu mirada, sobre todo teniendo en cuenta que estás en el lugar donde atiende Dios, como dice una frase, en Buenos No te Aires. creas. Es como que para hacer todas las cosas pareciera como que hay que viajar a Buenos Aires para poder... Eso es lo que por ahí te quería preguntar, porque los jugadores están, los talentos están, pero sí o sí, si quieren triunfar, tienen que irse a Buenos Aires. ¿Y vos cómo lo tomaste? ¿Cómo tomaste? No, pero no es triunfar, ¿eh? Sí. Ahí hay un error. Hay un error no tuyo, ¿no? Pero a veces se considera que acá lo que cambia son las condiciones de competencia, a qué lugar accede el jugador, que es lo primero que el jugador quiere. Sí. Y vos le preguntás a cualquier jugador, el jugador quiere jugar episodios significativos. Los grandes jugadores lo que quieren es medirse con los mejores.
por eso tienen el nivel que tienen o van mostrando ese nivel de mejora. La realidad es esta, los jugadores buscan eso. Y hoy eso lo tienen en la competencia de la primera división de AFA y en la primera B de AFA. A eso sumale que se les da la posibilidad de generarse un recurso y poder tener que, no te digo algunos vivir, algunos viven y otros se genera un recurso que mínimamente ni siquiera ponen plata. El jugador nuestro tiene que poner plata para poder participar y jugar. Entonces, y muchas veces el contexto de nuestras competencias no alcanzan estándares necesarios para que se produzca una mirada mucho más atractiva del jugador y que el jugador desee estar. Si vos le agarrás a cualquiera de los chicos de Comodoro y le decís, ¿qué querés jugar? ¿El torneo local o querés ir a jugar la división de honor o un torneo de selecciones? Vas a ver qué te va a decir. Sí, seguro. Porque se quiere medir con los mejores. Entonces nosotros tenemos que tratar de ver, de tomar el plan maestro de Confederación, leerlo nuevamente y ver por qué aquellas políticas aplicadas para el desarrollo de nuestro deporte no se aplicaron en definitiva y nos dejó en esta desnudez ante la prepotencia de la billetera. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, la primera cuestión es igualar la posibilidad, primero de darle, no acortar los tiempos de formación porque es imposible, pero que la renovación entre el talento que vas perdiendo y el que va apareciendo no sea tan largo, tan amplia. Por lo tanto, tenemos que crear un formato de competencia que permita la inclusión de jóvenes talentos para que esos talentos estén mucho más cercanos a la hora de que se te vayan ya aquellos más consolidados y que puedan naturalmente reemplazar a esos. En principio eso. Claro. Y después mejorar los niveles de competencia. Ahora, yo te pregunto, por ejemplo, nosotros tenemos ciudades que están pegadas y que hay 2 federaciones. Sí. ¿Sí? Nombro, por ejemplo, Trevelin y Esquel. Están a 15 minutos por ruta. ¿Sí? ¿Por qué no hay competencia entre ellos? Y la hay, pero muy poquito. Entonces, vos tenés que, yo no digo no tienen que desaparecer las federaciones, tienen que estar las federaciones de cada ciudad, pero tienen que trabajar en una política deportiva integrada para que esos chicos vayan vivenciando niveles de competencia a otro nivel de exigencia. Claro. Y que eso les permita acceder a otros niveles también. ¿Por qué no se vuelve a los provinciales? Sí. ¿Cómo le damos oportunidad a Sebastián Carballo en el torneo de Puerto Deseado para que después compita con Miguel Tapia o con Matías Rima? Claro. ¿Cómo compite si esa experiencia de competencia no la tiene? Que lo llevamos a un nacional que le toca jugar una vez y tal vez con suerte le toca enfrentarse a Renzo Grasso un partido. Claro. Y acá el punto es que Seba Carballo se puede enfrentar con el Chelo Sánchez, con Walter Hidalgo, con Mauri Martínez, con Douglas, y que puedan encararlo 3, 4, 10 veces y se pueda jugar varios episodios de eso para que Seba pueda crecer y también crezcan los otros. Entonces, esta es la mirada que creo que nosotros tenemos que avanzar para en principio intentar a generar algún tipo de política deportiva que permita tener torneos lo suficientemente atractivos para que el pibe no se vaya por 2,50 pesos. Porque el desarraigo no es fácil. Sí. Una cosa es acá en Buenos Aires que los pibes viven y cruzan de vereda y lo tienen al lado, pero no es fácil trasladarse de allá para acá. Sí, sí, por eso mismo. Y estar solo en una gran ciudad con todas las condiciones que eso genera. Ahora, si nosotros desde el ámbito de confederación, federativo, del ámbito de nuestro deporte, no podemos ir a un espacio semiprofesional, que esa es una gran discusión, un gran debate que no se va a dar de un día para el otro, y sería bueno dedicarnos un día exclusivamente a por ahí intercambiar ideas sobre esto. Tenemos que intentar encontrar estos formatos para mejorar la competencia y ver de qué manera aquel chico que realmente tiene condición y posibilidad de poder vivir del deporte, porque eso no se lo podemos negar a nadie, no haga el paso por AFA Capital para irse a Europa. Tengamos la posibilidad de que se vaya directo. Por eso una de las cosas que nosotros durante nuestra gestión en selección tratamos de hablar y mucho con los dirigentes e insistimos,
es que aquel jugador que no pasaba por AFA Capital, pero que se iba directo a Europa, nosotros no podíamos perderlo y no tener la posibilidad de volver a convocarlo. Porque ese era un jugador que se había formado en nuestro futsal, que era genuino, Claro. y que nuestro deporte hoy no le estaba dando las condiciones para que él se pueda desarrollar. Y tenía la posibilidad y el sueño de poder vivir de esto y de mejorar sus condiciones socioeconómicas también. Con chicos, algunos, con algunas realidades muy complejas, y que tal vez ir a jugar a Europa era una oportunidad para que le cambie la vida también. Ahora, lo castigamos, lo tratábamos de traidor y no podía volver. Los dirigentes entendieron que no era tan fácil renovar ese talento que se nos iba y que no debíamos castigarlos. Claro. Porque los chicos se mueren por ponerse la camiseta de la Confederación, porque sienten nuestro deporte. Entonces nosotros tenemos la obligación de ir generando esa estructura para ir conteniendo a todos. Aquellos espacios que son exclusivamente amateurs y más informales, defender los espacios federativos y contener al alto rendimiento también. Espectacular, la verdad, sí. Lo que te decía era justamente eso, que lo atractivo estaba en una sola locación, que era lo que te decía de Buenos Aires. A eso me refería con ese concepto. Pero sí, la verdad que está muy buena tu mirada pensando, ¿no? en un debate. Pero hoy tenés una legión en Italia de 15 mendocinos. Claro, sí. Y analizá cuántos jugadores de Río Grande se lo están llevando. Sí. Aparte, pensá esto también. Ellos ya hoy nos ven y saben que van y se llevan el talento y no tienen que, bajo ningún tipo de condición, porque acá no hay derecho formativo que valga, porque no hay, está la ley, pero no se aplica, porque hay que desconocimiento. Por eso acá hay que hacer un gran trabajo en cuanto al contenido, en todo lo que tiene que ver con lo institucional, con la reformulación de ese plan maestro y ponerlo en práctica. Hay que retomar, para mi gusto, las federaciones provinciales sin dejar de ser federaciones de ciudades, pero que se integren y empezar a aplicar normas que se bajen y que puedan ser también, que estén vinculadas a la realidad de cada lugar, porque la realidad de Comodoro no es la misma que la realidad de Ushuaia. Ushuaia pierde mucho más talento que Comodoro, por ejemplo. Pero, ¿cuánto crees que van a tardar en empezar a llevarse esta nueva generación de jóvenes que está renovando el futsal comodorense? Claro. Muy poco. Ariel, se nos está acercando el final, nos quedan un par de minutitos y por ahí quiero aprovechar para hacer un pequeño cierre, pero bueno, a la vez también de la misma forma que hicimos con otros entrevistados, invitarte a que podamos hacer una segunda parte muy pronto, porque la verdad que es muy rico y siempre digo lo mismo, ¿no? Podríamos, si tuviéramos sin el celu y con un café por medio, podríamos estar ahora. Y a todo lo que nos apasiona esto es así, ¿no? Creo que empezamos a hablar del futsal y tenemos ese alma salonista arriba, adentro, y es imposible que el tiempo y el espacio no se desdibuje de alguna manera, ¿no? Y se pierda y nos perdamos en esas charlas. Así que con todo gusto, muy agradecido por la oportunidad, un saludo enorme a toda la gente del sur, un saludo grandísimo a vos también. Importantísima tu tarea, importantísimo poder difundir distintas ideas, distintos pensamientos, y ojalá que nuestro deporte pueda ser un gran acuerdo a nivel nacional y que podamos desarrollarlo como creo yo que tenemos el potencial para hacerlo, para tener un producto vendible, que pueda integrar a todos, que pueda contemplar a todos y que podamos pasar a espacios de mucha más cooperación, colaboración e integración, que creo que es lo que necesitamos. Te pido un minutito. Un abrazo enorme. Un minutito te pido. Sí. Con todos estos conceptos, por ahí, ¿qué pensás a futuro sobre tus tareas? Por ahí en la metropolitana, ¿siempre estás asesorando a la gente de la dirigencia? ¿Te interesa por ahí estar un poco? No, yo estoy fuera del deporte, no tengo ningún tipo de relación con la dirigencia. Después del último episodio que interrumpí en el Congreso y bueno, le falté el respeto no solo a Irma Figueroa, que ya le mandé una carta de disculpa, sino que a todo el Congreso,
y me expresé en los términos que me expresé, y sin esconderme ningún tipo de excusa, hoy yo no participo de ningún ámbito, pero sí estoy siempre abierto y dispuesto a poder colaborar si el deporte cree que yo puedo hacer algún aporte significativo en cualquiera de sus áreas. Obviamente que yo soy entrenador. Sí, sí, no voy a profundizar sobre esto hoy porque no vale la pena, no es el ámbito, no corresponde. Seguramente en algún momento tendremos la oportunidad de debatir desde otro lugar. Seguro. Con los dirigentes. Ellos saben muy bien cuál ha sido nuestra lucha durante todo este tiempo, nuestro compromiso. También entiendo la función del entrenador desde ese lugar. O sea, no se trata solamente de alcanzar estándares deportivos o resultados numéricos. El entrenador debe estar comprometido con la realidad de su actividad, de su deporte. De eso se trata, aún a costa de poder perder aquello que ha conseguido o aquello que tiene. Yo entiendo la vida de ese lugar. Obviamente yo me excedí y no me voy a parar en ninguna excusa para decir los por qué. Simplemente reconocer que me excedí, que estuve mal, que le falté el respeto a los dirigentes y a Irma, obviamente, y que bueno, el tiempo pondrá las cosas en su lugar y nos dará la oportunidad de ver si nuestro deporte empieza a ocupar el lugar que merece y si tenemos la capacidad de generar esos acuerdos en un plan integral que está escrito. No estoy diciendo nada nuevo, sino de poner en práctica ese plan integral y ayornarlo también a la nueva coyuntura, ¿no? Y a las nuevas realidades que son cambiantes y aquellas realidades también que abarcan las distintas regiones de nuestro país, que son particulares. Por eso hablamos de esta integración a nivel provincial y regional, para tener una misma mirada y políticas acordes en función de esas realidades. No se puede aplicar lo mismo que se aplica en Capital, o en Mendoza, o en Misiones, en Ushuaia, o en Tierra del Fuego, o en cualquier sector de la Patagonia. Pero no quiero andar mucho en el problema con los dirigentes, lo resolveremos en el ámbito que lo tengamos que resolver, y ya va a haber tiempo de reparar o no. Yo no me voy a ir de este deporte, es el deporte que amo, y estoy a disposición siempre de todos los entrenadores, de los jugadores, y obviamente no me siento identificado con esta conducción. Nunca me sentí identificado, no es de ahora, pero entendía que había que pelear desde adentro. Así que tengo que ser coherente también con lo que siento y lo que pienso y lo que defendí. A veces me pregunto si vale la pena que yo me exponga de la manera que me expongo, ¿no? Si tiene sentido exponerse de esa manera. Cuando va pasando el tiempo, a medida que va transcurriendo, me doy cuenta de que sí, que es lo que yo siento, así lo vivo, y no podrías tener una mirada absolutamente indiferente, aún arriesgando a perder, porque vos sabés muy bien que en el 2017 estuve a punto de quedar afuera de la conducción del equipo. Sí. Y eso tenía que ver con defender el reclamo de los jugadores, porque yo ahí no estaba pidiendo absolutamente nada para mí. Entonces, yo creo que el rol del entrenador tiene que ver con eso, y más de un entrenador de selección argentina. Debe mostrar el camino, debe ser consecuente con sus ideas, con sus valores, y la realidad es que yo hoy no me siento representado principalmente por la máxima conducción de la Confederación. Tengo diferencias, no solo conceptuales, sino de estilos y de formas, ¿no? Claro que vale la pena, dice ahí José Mendoza, y la verdad que coincidimos. Ariel, el tiempo nos dará, bueno, la oportunidad de volver a hacer esta charla y cada vez más profunda, que la verdad que es totalmente enriquecedora, como digo siempre, sirve muchísimo para todos, para nuestra audiencia, para que entiendan un poquito más acerca de este amor que tenemos por este deporte, y bueno, y ojalá que nos dé esta situación particular a nivel mundial, nos dé o nos libere y nos dé de vuelta la posibilidad de cruzarnos también en algún gimnasio. Sí, porque en definitiva lo más importante son la generación de vínculos que vas haciendo con las personas que te vas cruzando en el camino, con los jugadores o los equipos
o los dirigentes que te toca enfrentar en el sentido de o participar de espacios de construcción colectiva. Lo que tiene el deporte, en definitiva, o estos lugares, y en particular nuestro deporte, es justamente los vínculos y los tipos de relaciones que uno va haciendo, que en definitiva son lo único que nos llevamos, ¿no? Entonces, desde mi lugar siempre voy a estar a corazón abierto para ofrecer lo poco mucho que tenga para el deporte que amo y para la gente que es absolutamente noble y así lo siente. Y seguramente voy a seguir siendo rebelde y combativo con aquellos que tienen otro tipo de mirada. Esto es mi naturaleza. Así que ojalá que todo esto pase, estoy seguro que nos vamos a sobreponer, porque nuestro deporte no solo es un deporte humilde y pobre, de clubes de barrio y de los sin jeta, como digo yo, estamos acostumbrados a recibir palo y a levantarnos de las dificultades, así que seguramente vamos a volver y vamos a volver mejor y vamos a trascendernos y vamos a dejar un mejor deporte a los que vengan atrás, no tengo ninguna duda. Muy difícil que nuestro deporte claudique o muera a manos de la prepotencia de algunos del otro lado, que creen que con la billetera se pueden llevar puesto un deporte que tiene 50 y pico de años en el país y más de 90 años desde su creación, y menos nos va a derrotar una pequeña pandemia, por más que ha hecho mucho daño. Ariel, muchísimas gracias y hasta pronto. Abrazo grande, un saludo a todo el país. Gracias por todo y Bueno. por la posibilidad. Un abrazo.